Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Paulina Jocelyn Palafox Castillo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Farmacéutica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria Ingeniería Campus Guanajuato. Y el día de hoy les voy a presentar la resolución de un ejercicio con el método de McCabe-Thiele para la materia de bioseparaciones sólido-fluido. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos el índice de contenido en el cual tenemos la introducción y el problema con una resolución. Bueno, para la introducción tenemos que el método de McCabe-Thiele se considera el método más simple y quizás el más instructivo para el análisis de la destilación binaria. Utiliza el hecho de que la composición en cada placa teórica o etapa de equilibrio está completamente determinada por la fracción molar de uno de los dos componentes y se basa en el supuesto de un desbordamiento molar constante que requiere de los calores molares de vaporización de los componentes de alimentación, que son pues, básicamente iguales, ¿no? Por cada mol de líquido vaporizado se condensa un mol de vapor. Para los efectos de calor, como calores de solución, son más despreciables. El método fue publicado por primera vez por Warren L. McCabe y Ernest Thiele, los cuales pues aparecen en la diapositiva 3 y en la diapositiva 2. Ahora, ¿cómo es la construcción y uso del diagrama de McCabe-Thiele? Muy sencillo. Antes de comenzar con la construcción y el uso de un diagrama McCabe-Thiele, para la destilación de una alimentación binaria, se debe obtener los datos de equilibrio, líquido-vapor, para que el componente del menor punto de ebullición de la alimentación. Bueno, ¿cómo se hace un diagrama de McCabe con McCabe-Thiele que podemos observar aquí? Pues el primer paso es dibujar ejes verticales y horizontales de igual tamaño de un gráfico. El eje horizontal será para la fracción molar indicada por X del componente de alimentación de bajo punto de ebullición en la fase líquida. El eje vertical será para la fracción molar indicada por Y del componente de alimentación de bajo punto de ebullición en la fase de vapor. Luego se traza una línea de 45 grados que va desde el origen hasta el punto 1.1 como referencia. Luego se dibuja la línea de equilibrio usando los datos de equilibrio líquido-vapor BLE del componente más volátil y se marcan líneas verticales para la alimentación, el destilado y los fondos. Después, se construye la línea de operación de la sección de rectificación por encima del punto de alimentación, comenzando por la intersección entre la composición del destilado y la línea X igual a Y. Esta línea tiene una pendiente de L entre D más L, donde el flujo de reflujo y el D es el flujo de destilado. Por ejemplo, si L es de 1000 y D es de 590 mol entre hora, la pendiente será de 0.63. Después se dibuja la línea Q, que es la azul, ahorita les muestro de nuevo la gráfica, desde la línea XY hasta que cruza con la línea de operación rectificadora. El parámetro Q representa la fracción líquida en la alimentación y su pendiente se calcula como Q entre Q menos 1. Si la alimentación es líquido saturado, o sea que Q equivalga a 1, la línea es vertical. En caso de que Q valga 0, la línea es horizontal. En la mayoría de los casos la alimentación es parcialmente vaporizada, por lo que la línea tiene una pendiente como intermedia, vaya. Luego se traza la línea de operación de la sección de agotamiento o stripping púrpura, que parte desde la intersección de la composición de fondos con la línea X igual a Y se extiende hasta el punto donde la línea Q cruza la línea de operación rectificadora. Por último, se dibujan los escalones paso a paso entre las líneas de operación y la línea de equilibrio. Cada paso representa una placa teórica o etapa de equilibrio. En el ejemplo, pues obviamente de la figura 1, se necesitan 6 placas teóricas para realizar la separación binaria. En este caso, pues sería esta gráfica que les estoy mostrando de la diapositiva 5, en el cual pues tenemos que la recta Q es la línea azul, la recta verde es la recta de enriquecimiento, la recta de agotamiento es la que va seguida de la de enriquecimiento, que sería la rosa, la curva de equilibrio. Los escalones pues básicamente son las etapas. Y pues último tenemos la recta Y, que es igual a X, ¿no? Y pues el eje Y, el eje X, en donde va pues cada fase, ¿no? Entre el eje Y pues va la fase gas y en el eje X pues va la fase líquida. No todas las gráficas tienen que quedar iguales, siempre van a haber diferencias, dependiendo mucho del ejercicio y los datos que te ofrezca pues ese ejercicio.
Por lo tanto, si se te hace un poco complicado hacer este tipo de gráficas así como manualmente, también se puede utilizar dos herramientas muy eficientes, las cuales son Chemset y GeoGebra, para poder graficar estos ejercicios. Ahora vamos con el problema. De un proceso de producción de alcoholes se tiene una mezcla de metanol y propanol equimolar que se encuentra a una torre de destilación a una temperatura de 75 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Se tiene un condensador total con un rehervidor parcial, que se desea que tanto el metanol como el propanol tengan una pureza del 98% mol. Para lograr esto, la columna trabaja con una relación de reflujo del 75% superior a la mínima. Si se tiene 10.000 kilomols entre hora de mezcla de alimentación, calcule: inciso A, los flujos de destilado y de los fondos; B, el número de platos mínimos usando la forma analítica; C, el número de platos ideales y el plato de alimentación; D, el número de platos reales si se tiene una eficiencia del 35%; y por último, E, el calor eliminado del condensador. Bueno, para poder iniciar con la resolución del problema, empezaremos haciendo un balance molar para el metanol para el inciso A. Aquí pues tenemos la siguiente fórmula, en las cuales pues ya tenemos los valores de F, de Z, de B, de D y de B, los cuales son 10.000, de la Z de 0.5, de B de D es igual a 0.98, que es el porcentaje que nos estaban dando en el problema. Y por último tenemos que B es igual a 0.02, que pues es la resta del 0.98. Con la siguiente ecuación se obtendrá el valor de D, y el resultado de D pues obviamente es igual a P. Aquí tenemos ya la fórmula despejada, que fue la anterior. Asimismo, con los valores que ya nos había dado el problema. Y pues tenemos que para D es igual a 5.000 kilomols entre H. Y como para poder sacar B, pues básicamente es la resta de 10.000 menos 5.000. Técnicamente pues es lo mismo, ¿no? 5.000 kilomol entre H. Ahora vamos con el número de platos mínimos. Aquí vamos a utilizar la fórmula de Fensken, que es el reflujo infinito entre condiciones de equilibrio ideal con una alfa constante, en el cual aquí tenemos pues nuestra fórmula. Bueno, tenemos que sacar el valor de alfa, por lo tanto, nosotros tenemos, bueno, yo tomé que tiene que ser evaluada a una temperatura representativa y usé las medidas de temperatura de cabeza y de fondo obtenidas con las constantes de Antoine. Por lo tanto, alfa equivale a 3.54. Ahora sí, sustituyendo valores, tenemos que el número de etapas teóricas es de 6.15. Para el inciso C vamos con el número de platos ideales y de platos de alimentación. Para resolver ese inciso, lo primero que hice pues fue construir una curva de equilibrio XY, resolviendo para cada X el bubble point con una ecuación de Antoine, que sería a una atmósfera. Se hace el cálculo numérico de R mínima encontrando la recta tangente desde los valores de XD y XB para la curva de equilibrio, y así obtenemos que R mínima equivale a 0.2997. Asimismo, con los números de platos mínimos y la R entre R mínima de la relación, se usa la correlación de Gillian-Exduel, que es de forma empírica, para estimar el número de etapas teóricas a ese reflujo infinito, esa curva empírica relacionada con el número de platos mínimos y R mínima. Usando esta correlación pues obtenemos que el número de ideal pues sería 1.75 R mínima, que sería 13.5 etapas teóricas. Por convención sumamos una etapa para el reboiler, si lo deseas pues presentar así, ¿no? En este caso pues tenemos que el número teórico incluyendo el reboiler es de 14.5, pero no podemos utilizar decimales, por lo tanto ese tiene que redondear y obtenemos 14 etapas teóricas. Como tenemos que Q equivale a 1, la línea Q-line es vertical, por lo tanto con McCabe-Thiele hacemos la gráfica numérica, y el plato de alimentación se obtiene contando los escalones desde la cabeza hasta el punto donde se cruza la línea de alimentación, con los datos y el reflujo elegido para la estimación. Por el procedimiento de Gillian más McCabe, da el plato de alimentación aproximadamente a mitad de la columna. Bueno,
Ahora vamos con la práctica o sea, como sabemos que el número de teóricas es 14.5, pero vamos a redondearlo a 14. Con esto sugiere que el plato de alimentación va alrededor del plato número 7, contando desde arriba. O sea, es decir que la alimentación es igual o equivalente a la séptima etapa desde el tope. Por lo tanto, el resultado pues es el siguiente. Tenemos que el número de etapas ideales es igual a 14 etapas teóricas y el plato de alimentación va pues desde el plato número 7 hasta arriba. Ahora vamos con el inciso T, en el cual pues el número de platos reales pues tenemos una eficiencia del 35%. Por lo tanto, tenemos que pues los platos reales, y una pequeña fórmula en la cual es el n reales es igual a los n teóricos, que son las 14 etapas teóricas, dividido entre la eficiencia. Por lo tanto, es 14 entre 0.35 es igual a 40 platos con la eficiencia del 35%. Bueno, vamos con el último inciso, en el cual pues nos dice que tenemos que encontrar lo que sería el calor eliminado en el condensador. Bueno, sabemos que el flujo de vapor que llega al condensador es igual a kilomol entre H. Por lo tanto, lo primero que tenemos que sacar es el volumen. Lo podemos sacar con la siguiente fórmula, en la cual tenemos que volumen es igual a 5000 kilomol entre H multiplicado por 1 más la R, que es 0.5245, teniendo un valor de 7622.3 kilomols entre H. Ahora tenemos que sacar la entalpía total de tanto del metanol como del propanol con las siguientes ecuaciones, utilizando los parámetros de NIST y la temperatura del condensador que corresponde al punto de ebullición due a la composición del destilado. Así obtenemos que la entalpía para metanol es de 35.19 y para propanol es de 44.52. Bueno, ahora sabemos que la entalpía de vaporización media molar es de 35.24 kilomols. Por lo tanto, el calor perdido que nos pide el inciso E, bueno, calor perdido no, es calor eliminado, es igual a, sustituyendo pues ya los valores de volumen y de entalpía, es de 2.69 elevado por 10 a la 8 kilojoules entre hora. Y finalmente, pues aquí tenemos nuestra gráfica que es de McCabe-Thiele, que es igual a metanol por propanol, en el cual pues aquí podemos observar pues básicamente todo el proceso. De igual manera, si tú haces el ejercicio y te sale solamente la parte como de arriba desde el 0.8, no hay problema. Solamente que aquí pues se puede observar de una manera un poco más extensa para que así no te puedas perder al momento de hacer tu gráfica. Y pues aquí una pequeña conclusión en la cual pues mediante el método de McCabe-Thiele se determinó el número de etapas teóricas necesarias para la separación de la mezcla metanol y propanol bajo las condiciones especificadas. A partir de la curva de equilibrio y las líneas de operación se construyeron los escalones correspondientes que representan las etapas de contacto entre el vapor y el líquido. Este análisis permitió visualizar de manera gráfica la eficiencia del proceso y comprender la influencia del reflujo y la composición de alimentación en el diseño y desempeño de la columna de destilación. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Aquí tienen mi correo de contacto y pues aquí pues mis referencias. Eso ha sido todo de mi parte y pues nos vemos en otro video.